Perfecto. Bueno, senadora, entremos en materia. Imagínese que viene un marciano de vacaciones al planeta Tierra y escoge a Colombia como su destino. Y en el avión, él coge un periódico para pasar el tiempo y se encuentra una sección Gobierno Petro al tablero, relaciones con nuestros vecinos en llamas. Y el marciano queda miércoles, ¿qué estará pasando en Colombia y en la región? Y se voltea y le pregunta a la persona de al lado, ¿esto qué significa? Y esa persona le dice, mire, la persona que le puede responder esa pregunta es la senadora Paola Holguín. Senadora, ¿usted qué le diría a ese marciano? Pues le diría que los colombianos estamos sumamente preocupados. Lamentablemente, Colombia ha sido un país que se ha destacado por un manejo serio de las relaciones internacionales. Así fue un país fundador de la ONU, de la OEA, que ha jugado un papel muy importante en el contexto internacional, siempre buscando manejar las relaciones internacionales de manera institucional, basado sobre todo en unas relaciones pragmáticas a partir del interés nacional nuestro. Cuando llega Gustavo Petro, todo esto cambia. Primero, porque empieza a ser la afinidad ideológica el parámetro para manejar esas relaciones internacionales, a veces incluso rayando en complicidad criminal, como sucedió con la narcodictadura en Venezuela. Además, unas relaciones poco, digamos que poco institucionales, en la medida en que tuvimos un presidente que manejaba por Twitter las relaciones internacionales, un presidente además que yo me hago una pregunta y es, ¿dónde estaba la función pública cuando se empezaron a cambiar manuales, requisitos de todas las carteras, incluyendo Cancillería, donde y respetando los parámetros mínimos para nombrar los funcionarios, pues se pasó por encima de eso, cuando además en la Academia Diplomática de San Carlos se pasó de una formación con docentes expertos en relaciones internacionales a adoctrinamiento a través de funcionarios de Cuba, de Palestina o de Argelia? Lamentablemente tuvimos un presidente que puso en riesgo las relaciones con nuestros aliados tradicionales, entre ellos Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Colombia. La postura de Petro frente a la lucha contra el narcotráfico nos dejó por fuera del escudo de las Américas. Unas relaciones muy tensas, lamentablemente, como decíamos al comienzo, con Ecuador, el país que además tiene el superávit más importante en la balanza comercial de todos los países con los que tiene relación comercial Colombia. Rompió relaciones con Israel, que es estratégico en temas de seguridad y defensa para nuestro país. Entonces le diría, estamos pasando por un mal momento. Tenemos Al un marciano. gobierno al marciano, le diría que tenemos un gobierno que en muchos casos va en contravía del sentir de la nación, pero también de lo que la institucionalidad del Congreso defienden. Y yo le quisiera contar una anécdota al marciano, y es como el Congreso, y yo aquí quiero defender algo que sucedió muy bonito, empezó a trabajar muy duro en algo en lo que antes no entrábamos tanto, que es en la diplomacia parlamentaria. En Colombia es claro que las relaciones internacionales las maneja el presidente, pero en varios casos, el Congreso jugó un papel muy importante para evitar que se fracturaran más las relaciones. Voy a dar un ejemplo. El presidente Gustavo Petro decidió reconocer como embajador a un miembro del Frente Polisario. Como embajador a alguien de un país que no existe. El Frente Polisario es más un tipo, digámoslo, de guerrilla que ha enfrentado el reino de Marruecos. Cuando esto pasa, obviamente se genera una tensión. Nosotros viajamos a Marruecos, donde ya habíamos hecho un trabajo importante gracias a la embajadora que está de Marruecos en Colombia y al Congreso. Yo ya había estado allí, regresamos a conversar
con las personas de la Cancillería y del Congreso para explicar que esa postura del presidente no es la postura de la nación, y con los esfuerzos de la embajadora del Congreso, pues se ha logrado mantener allí un relacionamiento fluido con el Reino de Marruecos a pesar de las dificultades que generó esta postura del presidente Gustavo Petro. Entonces yo le diría al marciano que las cosas están difíciles, pero que muchos sectores, el sector empresarial, el Congreso, han tratado de subsanar y de digamos que de bajarle un poquito el tono a unas dificultades